Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con este pequeño taller introductorio a la computación. El objetivo es que demos un repaso general, algunos conocimientos que se necesitan para más adelante hacer cosas ya con la computadora. Nuestro objetivo es construir material didáctico como profesores y vamos a necesitar pues dar este pequeño repaso. Es recomendable para aquellos que ya tomaron algún curso de computación, que quieran reforzar algunas cosas o que quieran ampliar un poquito más su conocimiento. Bien, pues vamos a empezar desde lo más básico, con generalidades que considero son indispensables para nuestro trabajo a la hora de encender nuestra computadora y disponer en crear algún tipo de material. Bien, vamos a empezar con lo más básico. ¿Cómo funciona la computadora? Y aquí lo primero que les tengo que decir es que la electricidad hace toda la magia en la computadora. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la electricidad podemos manejarla como en dos momentos, cuando está transmitiéndose la electricidad o cuando hay un aislante que no permite que pase la electricidad, o lo que se conoce como un encendido y un apagado. Este definitivamente es un switch. Este switch, cuando podemos decirlo así, escribe los encendidos y apagados, se crea el sistema binario. El sistema binario es un sistema matemático diseñado especialmente para la computadora, para que se pueda transmitir la información y también para que se pueda almacenar. Vamos a suponer que tenemos un amigo que tiene su casa justo enfrente de nosotros, en un terreno plano, sin ningún obstáculo, pero no tenemos ni teléfono, no tenemos el internet y queremos comunicarnos con él de manera rápida, pero no queremos ir hasta su casa. Eh, para dar, por ejemplo, un sí o un no, ¿no? De algo, pues sería muy complicado. Entonces se nos ocurre que como tenemos los dos una ventana que da que coinciden, vamos, nuestras ventanas y tenemos nuestra luz encendida, pues a lo mejor en la escuela nos pusimos de acuerdo o en una plática y dijimos, cuando yo encienda la luz es un sí y cuando esté apagada es un no. Eso podría funcionar. Pero ¿qué tal si queremos comunicar algo, algo más? Por ejemplo, queremos, em, no sé, hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Pero para no ir hasta allá a preguntar solamente cómo estás, tal vez acordamos que vamos a tener una lista de nuestras letras del alfabeto con un número. Vamos a descubrir qué número es esta letra A y posiblemente así entendamos cómo funciona la información en la computadora. Bueno, pues este código binario se lee de derecha a izquierda y es posicional, su base numérica es el 2, de ahí que sea binario y también por los dos estados, 0 y 1, que son encendido, apagado, verdadero o falso. Bien, este número sería el 1, esta posición sería 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si sumamos 1 encendido más 64 sería 65. Entonces la letra A en el sistema binario, la A mayúscula, es el número 65. Y se lee 010000001. Entonces así se lee en binario. Para el decimal sería el 65. Y ahora, piensa que esto lo puedes mandar por un cable de electricidad. Viajaría por ese cable, se recibiría, se procesaría y posiblemente no veamos toda esta tira de números, sino veamos la letra A. Entonces aquí en vez de ver todo esto, veríamos solamente una letra A o una letra B o la que sea. Entonces, por eso les decía, el sistema binario, o en este caso la electricidad, es fundamental, ¿no? Podríamos resumir que es lo que hace la magia en la computadora, ¿no? De ahí que después podamos escribir instrucciones que le digan a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esto es lo principal. Los archivos en la computadora en realidad son una colección de unos y ceros.
Si los guardamos en nuestra memoria o nuestro pendrive USB, es como almacenar esta colección, ¿no? Esta línea de ceros y unos. Ahora, hablemos del código ASCII. El código ASCII es un estándar. Anteriormente, cada empresa que se dedicaba al desarrollo de software y hardware, es decir, de programas, de computadoras físicas, tenía su propio código. Y entonces era muy difícil porque era pues una parte privada de la empresa esta tabla. Sin embargo, se estandarizó y el código ASCII ahorita lo tenemos todos. Por eso, anteriormente en nuestros archivos eran incompatibles, ¿no? No se podían leer archivos de una computadora Mac en una que tuviera Windows y cosas de ese tipo. Este estándar tiene 255 caracteres entre símbolos, números, letras y sonidos que se pueden reproducir en la computadora. En el caso de nuestras computadoras nos pasa que a veces no encontramos la arroba, ¿no? Este símbolo arroba no lo tenemos, pero si tenemos una computadora de escritorio con un teclado con el teclado numérico, que es el que está a la derecha normalmente, en el caso de las laptops pues ya está integrado, pero en la de escritorio sí podemos presionar la tecla Alt y en el teclado numérico escribir el 64 y nos sale la letra A. Aquí está el 65. Como ven, el 65 es la letra A mayúscula, que lo vimos anteriormente en el sistema binario. Entonces todos tenemos este código ASCII. Nos pasa que a veces compramos una computadora y resulta que tiene teclado en inglés y en inglés no tenemos la ñ. Pero si nosotros presionamos la tecla Alt y la letra, perdón, y tecleamos el 164 sin soltar Alt, obtendremos la ñ minúscula. O presionamos Alt y 165 y tendremos la ñ mayúscula y todos estos símbolos. Ustedes lo pueden probar para verificar que funciona. Pueden abrir el programa Word si es que lo tienen instalado o WPS Office y teclear esta combinación Alt y alguno de estos números y van a obtener esos caracteres. Hablemos ahora de las partes principales, pero las partes internas. Este es importante que lo comentemos porque cuando vayamos a identificar nuestra computadora, a veces nos preguntan qué tipo de procesador tiene, cuánta memoria tienes o cuánto disco se necesita. Son preguntas muy comunes y que es algo que debemos de conocer. El CPU se puede decir que es el corazón, algunos dicen que es el cerebro de la computadora. Básicamente es el chip que lo hace todo. Es un chip versátil que puede convertirse en un reproductor de audio, en un reproductor de video, en una consola de videojuegos. Todo lo hace este pequeño chip, ¿no? Que son muy poderosos. Y existen de dos tipos. Las computadoras viejitas se dice que son x86 y las más recientes x64 o de 64 bits. Entonces, ese x86 o ese x64 es la capacidad de procesamiento que tienen. Pero ojo aquí, las x64 son las más recientes, es más poderosa, es el doble de potente, podríamos decirlo así, que las computadoras viejitas, que de hecho ya están en desuso. Y es importante cuando instalamos un sistema o cuando vamos a instalar un programa, porque debemos de saber qué tipo de procesador tenemos. Hay dos formas. Uno, abrir nuestra computadora y verlo, o a veces en el panel de nuestra computadora trae una etiqueta y dice qué tipo de procesador para no tener que ver todo esto y ya nos dice cuál es. O entrando también a las propiedades que tiene nuestro sistema y también ahí nos los va a indicar. Entonces es un dato que debemos de saber. En cuanto a la memoria, conocida como memoria RAM, que es una memoria volátil, que cuando prendemos nuestra computadora, aquí se cargan todos los archivos, porque no sé si se han dado cuenta que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un procesador de textos, estamos escribiendo una carta, escribe y escribe y escribe, pero nunca sabemos dónde se guarda. Pues se almacena aquí temporalmente en esta memoria, que se le conoce como memoria RAM.
Cuando se nos apaga, o anteriormente se nos apagaba la computadora, todo se borraba. De hecho, todavía pasa. Si se te apaga tu computadora, de repente todo se borra porque esta memoria se limpia, por así decirlo. Pero tú dirás, es que ahora se me apaga y todavía tengo información. Lo que sucede es que se programó dentro del CPU que cada ciertos minutos se guarde en un archivo temporal. Eso es todo. Cada minuto, cada 30 segundos, cada 15 minutos, como guste, se va a ir almacenando para que la información no se pierda. Pero la tecnología sigue siendo la misma. E incluso en computadoras viejitas se podía antes programar en los... pues va a sonar redundante, pero se podían programar los programas para que le dijeras cada que tanto tiempo se tenía que guardar la información automáticamente, para no estar presionando control G o archivo guardar a cada rato. Eso ahora se hace automático. El almacenamiento, bueno, pues es el disco duro que tenemos acá, que ahorita están estos que son discos mecánicos, y estamos en la tecnología del disco duro en estado sólido. Hay unos que son muy similares, los discos duros en estado sólido se ven iguales físicamente a estos, un poquito más delgaditos, y esos son otros discos duros en estado sólido. Están dentro de nuestra computadora y es donde se almacena nuestra información. Toda se almacena ahí, ¿no? Nuestros archivos, programas, el sistema está ahí. Entonces es importante que sepamos estas tres partes. En conjunto van a dar la arquitectura de nuestra computadora, así se le llama, la arquitectura que tenemos. En el caso de nuestros teléfonos, por ejemplo, puede faltar alguna de estas. O en algunas computadoras más nuevas puede ser que no tengan alguno de estos elementos. Bueno, básicamente el disco duro. Ahorita las computadoras de Google, la Chromebook, no tiene un disco duro, sino todo se almacena en la red. Prende la computadora, se conecta a internet y navegas, porque todo se carga, haces tu procesamiento, pero a la hora de guardar resulta que se guarda en la red, en una nube. Bueno, es otro tipo de tecnología, pero es bueno que lo sepamos. Bien, ahora te tengo que decir que la información en la computadora transcurre por estas etapas. Cuando nosotros introducimos la información, que puede ser por el teclado, por el mouse, con un micrófono, con una cámara, después se procesa dentro del gabinete en el CPU y finalmente hay una salida que es la pantalla, la impresora, las bocinas, pero en la computadora solamente entra información y sale información. Incluso si tú dices, yo tengo una impresora 3D y imprimo objetos, no estoy imprimiendo información, estoy imprimiendo cosas físicas, pues también en realidad estás imprimiendo coordenadas, ¿no? que están procesadas. Y recuerda, todo lo que entró y todo lo que se procesó fue ceros y unos, estados encendidos y apagados, ¿no? Representaciones de encender y apagar la electricidad. Ahora, hablemos del archivo. ¿Qué es un archivo? En muchas ocasiones tenemos la idea de que el archivo está guardado en una carpeta. Y así lo definimos. Archivo es lo que está en una carpeta. Pero eso es incorrecto. Un archivo es simplemente una cantidad de información. Nada más. Es una cantidad de información. Tiene una nomenclatura, ya que se escribe el nombre del archivo, un punto y su extensión. Esto es importante porque vamos a ver que existen tipos, extensiones e incluso propiedades que tiene un archivo. Los nombres pueden ser como tú lo desees. Por tener un orden siempre debes de buscar un nombre que haga referencia a este archivo, y pues pueden ser nombres extensos, hasta de, me parece, 255 caracteres. Puedes escribir nombres muy largos o nombres muy concretos. A veces en algunos programas te piden que se eviten, por ejemplo, los espacios en blanco,
o te pide también que no ocupes símbolos raros, porque si no va a ser un problema para procesarlo. Tiene algunas reglas. Una de ellas es que no puedes tener en una carpeta dos archivos con el mismo nombre. El punto es el que va a diferenciar al nombre de la extensión, que la extensión vendría siendo como el tipo de archivo y al mismo tiempo el programa que lo va a abrir. Tiene esas dos cualidades, e incluso sabiendo la extensión sabemos la calidad que puede tener el archivo. Existen diferentes tipos de archivo: audio, video, documento, imagen, programas, etcétera. Ahorita existen programas, por ejemplo, de diseño 3D que se llaman programas CAD. Entonces habría archivos tipo CAD y así, ¿no? Puedes investigar más, pero para lo que vamos a necesitar, pues con que sepamos algunos de estos es suficiente. Por ahí quizá me faltó archivos de animación, pero también los vamos a comentar más adelante aquí en ese taller. Bien, en cuanto a las extensiones, creo que estamos muy familiarizados con esta MP3, que sin lugar a duda lo asociamos a la música, incluso lo asociamos al aparato que reproduce la música. Decimos tenemos un MP3 en vez de decir tenemos un reproductor de MP3. El MP3 es la extensión, ¿no? Podemos tener una canción .mp3 y ya sabemos que es música. Hay otros formatos como el OGG, que es un formato libre, el formato WAV, que también es un formato de audio de buena calidad, pero hay algunos nuevos formatos que van superando estas calidades, o en el caso de OGG, que es un formato libre, es decir, la música que tú almacenas en formato OGG se puede compartir libremente. Bueno, aquí hay otras extensiones, por aquí se me pasó, era MP4. MP4 es video, o JPEG es video, AVI es video, y existen muchísimos más, y cada una pues indica también una calidad diferente. En el caso de las imágenes, JPG, BMP, PNG y GIF. Quizá esta te parezca de la más común, porque son imágenes con un movimiento repetitivo. En el caso de los documentos, pues tenemos los documentos doc o docx, que son de los documentos de Word en sus últimas actualizaciones, los documentos TXT, que son documentos de texto, y los PDF, que quizá no entren dentro de los documentos de texto, porque es un formato universal para transmitir pues texto, pero que es mucho más compatible que alguno de estos, y la otra que no es modificable. Bueno, por eso ocupamos el PDF, porque en teoría no se podría modificar, pero existen programas que sí pueden modificarlos. Y bueno, en cuanto a las propiedades, de repente nos pasa que tenemos un archivo y dicen entró un virus y ya no veo mi archivo, lo borró. No, a veces los virus lo único que cambian es una propiedad. Si tú das botón derecho sobre un archivo, vas a encontrar una lista de propiedades, y en algunas de ellas está la propiedad de ser visible o ser invisible. En algunos casos vas a encontrar que el archivo es de lectura o es de escritura, o a veces cuando me refiero a lectura es que solamente se puede leer, y cuando me refiero a escritura es que se puede leer y se puede escribir, porque anteriormente eso era algo que se podía decir era como un candado para los archivos, pero ahorita pues ya quedó en desuso, pero sigue vigente, y por ahí si alguien no lo sabe, todavía podemos proteger nuestros archivos. Lo pueden modificar, le pueden borrar todo, y cuando lo intenten guardar no lo van a poder hacer porque está protegido, o bueno, se le cambió una propiedad. Entonces esto en cuanto a los archivos. Recuerda, un archivo es una cantidad de información, ceros y unos. El sistema operativo.
Eh, es un archivo enorme cuyo propósito es, a través de esos ceros y unos, tener el control para administrar los dispositivos periféricos, todo lo que conectamos a nuestra computadora, entre ellos el monitor, el teclado, el mouse, lo que está dentro, el disco duro, y las aplicaciones. El sistema operativo entonces es el programa o software más grande y inicia una vez que arrancamos la computadora, ¿no? Hay un proceso por ahí en el que no es todavía el sistema operativo el que hace funcionar a la computadora, pero son unos cuantos segundos y después toma el control y es el que va a decidir cómo va a funcionar y qué es lo que va a hacer nuestra computadora, y se maneja bajo algunos ambientes. Ambiente le decimos cuando nosotros estamos educados a utilizar algún sistema operativo. En el caso de Windows o Mac OS fueron los primeros, eh, Windows y Mac OS fueron los primeros sistemas operativos en modo gráfico, es decir, que ya había ventanas. De ahí que Windows haya tomado su nombre, porque es un sistema de ventanas. Los primeros sistemas operativos eran pantallas negras donde se tecleaban comandos. Eso ya tiene mucho tiempo. Ahorita todo es visual. Windows es visual, Linux es visual, y bueno, Ubuntu es parte de Linux, también es visual. Y en el caso de nuestros teléfonos celulares, pues indiscutiblemente todo es visual. El ambiente quiere decir que nosotros entramos, por ejemplo, al escritorio, que es la pantalla principal, una vez que entramos al sistema, y ahí vemos ventanas. Y ya sabemos dónde darle clic, que nos va a salir una ventana, y luego sale otra ventana y demás. En Linux también hay un sistema de ventanas. Hay paneles, hay barras, hay muchísimas formas de poder configurar nuestro ambiente y nos vamos a acostumbrar a él. Seguramente tú ya estás acostumbrado a tu sistema operativo Android en el teléfono, que es el más populares. Y si te prestan un iPhone, a veces te cuesta un poquito de trabajo decir, y, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Porque desconoces el ambiente. Pero todos, todos interactuamos con los sistemas operativos, y sobre los sistemas operativos se van a instalar programas y aplicaciones. Pero el sistema operativo no deja de ser un programa y no deja también de ser un archivo. Los programas en realidad son un listado de órdenes que nosotros no vemos. Esto lo hace el programador. Nosotros como usuarios vemos solamente una pantalla con colores, iconos y un montón de datos que lo van a hacer amigable. Es decir, está pensado para que nosotros lo entendamos simplemente con verlo. Si dice archivo, todo lo que se refiere al archivo. Si dice edición, todo lo que podamos editar. Si dice ver, todo lo que podamos ver en el archivo. Si dice ayuda, toda la ayuda que nos puede proporcionar. Se maneja a través de menús, de cintas, de opciones, de iconos, que son esas imágenes pequeñas, de algunos árboles para poder localizar un dato y sus propiedades, y un área de trabajo. A veces hay programas que tienen más botones, hay programas muy complejos que no son amigables. Los programas, por ejemplo, de diseño 3D, el caso de uno que se llama Blender, es muy complejo para acostumbrarse. Hay otros que son muy simples y los entendemos rápidamente, pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar. Blender es un software increíble. Ahora, hablemos de cómo está organizada la información en nuestra computadora. Aquí puse la imagen de un disco duro mecánico. Si nosotros abriéramos ese disco mecánico, nos vamos a encontrar con un disco, que sería este que vemos acá, que está magnetizado y donde todavía una aguja va pues cambiando el magnetismo, ¿no? Como los discos de LP, me parece que le llaman, estos discos negros de las consolas viejitas, algo así funciona.
se va escribiendo la información físicamente. Nosotros decimos está en carpetas porque entendemos que todo está organizado, pero no hay ninguna división aquí, sino se hace de manera lógica. Entonces puede ser que tengamos una carpeta principal que es todo este disco, digamos todo se puede llamar C en el caso de Windows, se llama C dos puntos, que sería el disco duro. En el caso de Linux es una diagonal, todo esto lo representaríamos con una diagonal y de ahí se divide en sectores y pistas que tampoco vemos, pero lo que sí logramos captar es una organización lógica de carpetas o lo que se llaman las rutas de los archivos. Y por ejemplo en este disco C puede haber una carpeta donde haya que se llama mp3, dentro de esa carpeta hay otra que se llama defcon 2 y dentro de esa carpeta está un archivo de esto, de música, pero va organizada de esta manera. Y si lo notas hay diagonales que indican que esta es una carpeta, esta es otra carpeta y el final es el archivo. En Windows, les decía, se dividen en carpetas a través de un árbol de directorios. En el caso de Linux no hay un árbol de directorios, se representa de esta manera, una diagonal y en esa misma todas estas carpetas que hacen referencia a archivos de sistema, programas, nuestros archivos personales y demás. En Linux, por ejemplo, Home es el más popular y se ingresa de la misma manera que esta ruta, solo que en lugar de C se comienza con esta diagonal que está al revés, pero se va a navegar de la misma forma. Podemos tener nuestros favoritos, pero en Linux sin duda está un poquito mejor organizado. Bien, los metacomandos. Ya hablamos mucho de los archivos, comentamos algo acerca del sistema, de cómo están organizados y hablamos de los programas. Los programas, para poder manejarlos, podemos hacerlo a través del mouse. Sin embargo, algunas tareas que nos resultan un poco largas, un poco tediosas de estar con el mouse dando clic a un menú y luego un submenú y luego otro submenú, se pueden acortar trabajando con los metacomandos o también llamados los atajos del sistema. Aquí puse una tabla, espero que la puedan ver, si no pueden ustedes buscar en internet los comandos del sistema Windows o los metacomandos del sistema Windows, van a encontrar muchas tablas. No se tiene que aprender todo, esto ya se aprende con la práctica, pero sí recordarles que hay métodos más rápidos para poder acortar el tiempo de trabajo, hacerlo más eficiente. Sí, podemos conocer cada uno de estos metacomandos y de esta manera nuestro trabajo pues es rápido y al mismo tiempo vamos pues aprendiendo un poquito más a utilizar el teclado. Bien, pues hasta aquí, espero que les agrade, que hayan recordado un poquito acerca de sus clases de computación y sería todo. Hasta luego.